todos. Soy el doctor Jacobo Saleme Cruz, médico ortopedista pediatra, por ahora tesorero de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, y es un placer para mí darles la bienvenida a este segundo webinar del año, que se tratará acerca de epifisiolistesis femoral proximal. Es un privilegio para mí platicarles que vamos a contar con la presencia y la participación de tres destacadas figuras de la ortopedia pediátrica: el doctor Randall Loder, a quien ahorita le dedicaré unos momentos para hacer una introducción como lo merece; mi buen amigo y también destacado ortopedista pediatra, el doctor Silvestre Fuentes; y el profesor, también maestro mío, el doctor Jorge Gómez, que nos estarán dando algunas pláticas al respecto de esto. Así que, si les parece bien y por respeto a los tiempos de los profesores y de todos los participantes, me parecería conveniente que comencemos. En este momento voy a hacer una pequeña introducción del doctor Randall Loder. Dr. Randall Loder is a doctor from Indiana. He received his MD from Washington University School of Medicine in St. Louis, Missouri, 1980. Then undertook his orthopedic residency at the Medical College of Ohio in Toledo, followed by his fellowship in pediatric orthopedics at the Texas Scottish Rite Hospital for Children. He has been a professor of orthopedic surgery at Indiana University School of Medicine, where he has also served as chairman since 2003. He has over 140 peer-reviewed publications, many which study the pediatric hip, especially slip capital femoral epiphysis, as well as leg Perthes disease and DDH. He has written 65 book chapters and has given over 290 presentations, with many of those being international, including Japan, Taiwan, Thailand, India, Portugal, and Uruguay. And he reviews manuscripts for many different journals, including the Journal of Bone and Joint Orthopedic Surgery, Journal of Pediatric Orthopedics, and Act Orthopedic Scandinavica, Injury, and Pediatrics. So it's a privilege and pleasure for us to having you, Dr. Randall Loder. For now, a partir de ahorita, iré dando los turnos para las pláticas. El primero que nos acompañará con su plática es el doctor Silvestre Fuentes. Él es ortopedista pediatra, egresado del Hospital de Magdalena de las Salinas. Hizo su subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños, y labora en ambos hospitales de una manera destacada desde hace ya varios años. Y le cedo la palabra al doctor Silvestre Fuentes para la primera plática. Hola, buenas noches. Agradezco al comité organizador de este webinar la invitación, esta participación. Nosotros vamos a ver las generalidades de la epifisiolistesis. Vamos a describir las evidencias de la historia natural de esta enfermedad, empezando por su definición. Su definición, como bien lo dice, es una epifisiolistesis femoral proximal. Está claro como la afección es en la parte de la epífisis, habitualmente es el deslizamiento posterior e inferior. Y dentro de la epidemiología tenemos que se presenta en 1 por cada 10,000 niños. La proporción del género son 3 hombres por 1 mujer, y el intervalo de edad es entre 9 y 16 años. Habitualmente desde el 18 hasta el 50% es bilateral. Habitualmente en nuestro hospital es el 25% los casos que son bilaterales. Se incrementa en las temporadas deportivas, cuando existe mayor actividad física o de recreación, como en el verano, los niños tienden a tener más frecuencia de esta enfermedad.
Entonces, como les mencionaba, en el Hospital Shriners, que es donde yo trabajo, en los últimos 5 años tuvimos 327 casos. Habitualmente el intervalo de edad es entre los 6 y los 17 años y nosotros tenemos un promedio de casos de 70 por año. En el último año tuvimos solamente 34 casos debido a la contingencia que continuamos teniendo. En relación a el intervalo de edades, aquí tenemos como la mayor proporción está entre los 11 y 14 años de edad, en el cual se presentan. Y algo fundamental para nosotros es conocer la etiología. La etiología va alrededor de aquellas cosas que debilitan la fisis, la vuelven inestable. Entonces tenemos aquí estas causas que vamos a ir viendo un poco con detalle. Los que no vamos a revisar es aquellos que es la osteodistrofia renal, la radiación por quimioterapia, que es algo que habitualmente no estamos tanto en contacto en el hospital. Entonces aquí tenemos un artículo en el cual de manera descriptiva ellos buscaron los hallazgos que había o los cambios que había conforme va creciendo los niños. Se hicieron una revisión de 83 radiografías, 37 tomografías y 69 resonancias magnéticas. Y como les mencionaba, ellos lo que hicieron es una cuestión descriptiva de qué cosas van sucediendo conforme crecen los niños. Aquí tenemos una radiografía a los 4, 7 y 12 años de edad, en el cual ellos describen los hallazgos de la orientación de la fisis. En esta parte vemos cómo la fisis está más horizontal y a partir de los 10 años va haciendo más oblicua. Evidentemente que la osificación, aquí vemos una epífisis, digamos, no completamente esférica, pero eso es por la osificación que sabemos que sucede. Y aquí ya vemos una mayor esfericidad conforme va creciendo el niño. En esta parte donde hicieron cortes coronales en la tomografía, aquí tenemos igualmente tomografía a los 7, 10 y 13 años, en los cuales ellos ven unas irregularidades en la parte de la epífisis. Ellos mencionan estas irregularidades como un factor protector de un deslizamiento y ven cómo a partir de los 10 y 13 años estas irregularidades se van haciendo menores. Se va aplanando esta parte de la metáfisis. En estas imágenes de resonancia magnética es más claro estas irregularidades que ellos mencionan que son como si fueran una M o una W. Este es en una resonancia magnética a los 6 años y la comparan con aquellos cambios que hay a los 13 años. Vean cómo aquí desaparecen esas irregularidades que les menciono y empieza a verse más esférica la parte de la epífisis. Entonces tenemos esos dos principales que ellos mostraron en este estudio. Aquí hicieron unos cortes coronales de fémur de niños, bueno, de cadáveres de niños de 6 y 13 años. Entonces vamos a ver en la siguiente el acercamiento de esta irregularidad que les menciono, que es una especie de M o W, y como vemos aquí la inclinación en la metáfisis ya a los 13 años, y esa irregularidad se perdió. Entonces digamos que aquí es mucho más fácil que suceda el deslizamiento debido a que no hay estas irregularidades que de alguna manera detienen tanto las irregularidades como la orientación de la fisis. Aquí vemos cómo está totalmente horizontal y aquí oblicua. Entonces tenemos que este estudio lo que concluye son tres cosas, que conforme van creciendo los niños hay cambio en la oblicuidad de la fisis, hay cambios en las irregularidades de la misma y hay mayor en la epífisis. En este otro estudio mencionan más la orientación como tal de la anteversión femoral, que sabemos que tiene 12 grados como medición normal, y la retroversión nos hace que haya una predisposición que sabemos que si este deslizamiento sucede más hacia posterior, con esta orientación y el sobrepeso que habitualmente tienen los niños, pues sucede más el deslizamiento.
Esto es algo ya muy conocido en relación a la proporción de los niños con obesidad y la relación con la epifisiolistesis. En este estudio es un estudio de casos y controles en el cual los casos son los que están mostrados en rojo y los casos son aquellos niños que tuvieron un índice de masa corporal mayor a la percentila 85, considerando esto como sobrepeso y obesidad. Entonces vemos aquí la proporción de aquellos niños que son los controles, en el cual está claramente separada la proporción de aquellos que tienen obesidad y obviamente mayor casos de epifisiolistesis. En relación al hipotiroidismo, que es la causa hormonal más frecuente, aquí tenemos un caso clínico de un niño que se presenta a los 8 años de edad y aquí vemos la línea de Klein, como no cruza la epífisis y evidentemente en la proyección de rana vemos cómo ya sucede el deslizamiento. Entonces, fundamentalmente en el hipotiroidismo debemos de tener la alteración identificada. ¿A qué me refiero con esto? Que debe de haber un examen de laboratorio en el cual veamos que hay una T4 libre disminuida y una TSH incrementada. Eso sabemos que es un hipotiroidismo y entonces debemos de eh, asegurar o entornillar aquella cadera aunque no esté deslizada. Se presenta habitualmente en niños que no son obesos, en niños que están fuera del rango de edad y en niños que son esqueléticamente inmaduros. Esta parte de ser esqueléticamente inmaduros es justo lo que el hipotiroidismo ocasiona, un retraso en la osificación endocondral e intramembranosa y existe secundariamente una hipoplasia de la placa fisaria, se ensancha y provoca mayor predisposición al deslizamiento. Este es otro estudio que se publicó el año pasado en el cual mencionan la relación que hay entre el hiperinsulinismo y los niños con epifisiolistesis femoral proximal. Entonces ellos ven aquí cómo hay una diferencia significativa en el grupo de casos, que son los niños, los casos con epifisiolistesis y los controles aquellos que están en el mismo rango de edad pero que no tienen epifisiolistesis. No mencionan directamente cuál es el efecto de esta hiperinsulinemia, sin embargo está esta relación clara de este estudio que se hizo en Guadalajara y se publicó el año pasado. Entonces, nosotros tenemos con mayor frecuencia que la etiología tenemos que tener en cuenta la oblicuidad de la fisis. Sin duda, la obesidad ocasiona ese efecto mecánico y la cuestión hormonal, principalmente el hipotiroidismo y la cuestión femoral. En relación a lo que ocasiona directamente en la placa fisaria, superan aquellas resistencias, superan la, digamos, la estabilidad de la fisis y entonces se empieza a ver un cizallamiento de la misma. Se da en la capa, en la zona hipertrófica de las capas de la fisis. Como ya les mencionaba, el deslizamiento es posterior e inferior. Aquí tenemos un estudio en el cual realizaron una micrografía electrónica en un paciente que tenía el deslizamiento y vemos cómo hay los condrocitos que están separados, están mal organizados y ellos ya que realizaron una estabilidad de esa fisis haciendo una osteotomía del cuello femoral, vemos la diferencia de cómo se van formando o se van ordenando los condrocitos y evidentemente se tiene una mayor estabilidad ya que se realizó en este caso, la estabilidad de la fisis con la osteotomía. Es el mismo estudio en el cual menciona o tienen estas micrografías electrónicas en donde vemos aquí en los que no tienen una estabilidad y en aquellos que tienen una estabilidad, digamos, con una fijación in situ o con una osteotomía como es este caso. Entonces hay una distorsión en la arquitectura
en la forma en la cual están los condrocitos son más pequeños y por ende estos condrocitos se degeneran mucho más fácil. Ellos concluyen que además del factor mecánico existe esta relación biológica del desorden y el tamaño de los condrocitos, lo que ocasiona mayor degeneración de los mismos. En relación a la cuestión clínica, sabemos que el diagnóstico se ve retrasado por el dolor insidioso, ya sea en la cadera, en el muslo o en la rodilla. Entonces son habitualmente niños que van teniendo un dolor o se van adaptando al deslizamiento, teniendo una modificación en su marcha. La marcha se ve modificada y va viendo una progresión positiva debido al deslizamiento que es hacia la parte inferior. Entonces ellos tienen que hacer la progresión o ir haciendo la marcha con su pie cada vez más hacia afuera. Este es el fenotipo de un niño con epifisiolistesis. Digamos que este es lo común que se presentan niños con sobrepeso u obesidad. Y este es el signo patognomónico. Cuando nosotros queremos hacer una flexión de la rodilla, la cadera nos obliga a que haya una rotación externa de la misma y es como el signo de Drema. En relación a las clasificaciones, pueden ser de 3 tipos. Uno por la duración, se considera aguda menos de 3 semanas y a partir de las 3 semanas o más se considera crónica, o puede ser crónica agudizada cuando existe algún traumatismo extra, ya que sabemos que está la epifisiolistesis crónica. En relación al desplazamiento, puede ser leve, moderada o severa, dependiendo de los tercios que estén afectados de la metáfisis, y la estabilidad se refiere a si un niño puede realizar el apoyo de su peso o realizar la marcha. Se considera estable. Cuando no puede apoyar el pie en el suelo, se considera una clasificación inestable, lo cual tiene mayor o un peor pronóstico o una mayor proporción vascular. Aquí vamos a ver solamente algunos signos. Como les mencionaba, el deslizamiento va siendo hacia posterior e inferior. Entonces aquí se ve una sombra de la sobreposición de la epífisis con la metáfisis, es el signo de Still. Aquí nosotros vemos cómo hay un ensanchamiento de la fisis, pero el ensanchamiento no es tanto porque esté ensanchándose aquí per se, sino que el deslizamiento va girando la epífisis hacia la parte posterior. De la misma manera va haciendo una disminución en la altura de la cadera que está siendo deslizada y empieza a haber una disminución de la epífisis. Lo que ya había mencionado, la línea de Klein, que debe estar cruzando siempre la epífisis, y digamos que la medición más importante es el ángulo de Sodwick, en el cual vemos la parte perpendicular del borde de la epífisis en relación a la orientación o la diáfisis del cuello femoral, o el eje del cuello femoral, perdón. Entonces, estas son las generalidades de la epifisiolistesis. Por mi parte, todo. Muchas gracias por su atención y nuevamente muchas gracias por la invitación a este webinar. Pues muchas gracias al doctor Silvestre Fuentes por esta plática a manera de introducción. Le voy a dar la palabra y comenzaré con un agradecimiento al doctor Randall Loader. Dr. Loader, thank you so much. We appreciate so much your intervention, your participation. It's an honor for us and a privilege for us to having you with us in this webinar, and it's your time for your lecture. Thank you. Thank you. Okay, I trust that all can hear me and see the slides. Is this all right with everyone? Can they hear and see?
Yes? All right, very good. Let me go back here one more time here and get this all set up. I just wanted to make sure everything was working well. Okay. Well, there are lots of different ways to treat slip epiphysis, and I'm going to divide it into the stable and the unstable because the treatments are quite different between the two. For both, the goals are to stop the progression of the slip and avoid any potential complications as much as possible, such as avascular necrosis, chondrolysis, or problems with the fixation. There's 4 things I'll put on the menu for the methods, but we'll probably talk mostly about 2 or 3. One is a spica cast. The other is internal fixation. The next is epiphysiodesis, and the last is osteotomy. Spica cast is of historical interest only, as you can get progression of the slip, very bad chondrolysis, and also significant decubiti from it. In situ fixation with a single screw is very effective for the treatment of the stable slip, and it has markedly decreased the complications associated with the use of multiple pins that was in the past. In the stable slip, the ideal position for the single screw is in the center of the epiphysis and perpendicular to the physis in both the AP and lateral planes, with about 5 threads across the growth plate and no closer than 1 centimeter to the subchondral bone. So on this radiograph, one can see the ideal screw placement right perpendicular to the growth plate on both views and right in the center of the epiphysis. Now, as the slip becomes more severe, the entry portal becomes more anterior, as you can see on this CAT scan of a mild slip, where right here is just you're more right at the anterior trochanteric line, but here you become up on the femoral neck. And we have to keep this in mind when we do our in situ fixation. Epiphysiodesis was popular in the past, but now that we have good fluoroscopy and good screw techniques with good cannulated screws, this is becoming much less popular. Osteotomy is becoming more and more discussed. It still is in some areas controversial. Some people say that all severe slips, say those more than 60 degrees, should have an osteotomy initially. Others advocate fixing them in situ and then await for some mild remodeling and perform an osteotomy after physeal closure if still desired. But this is going through a lot of discussion and controversy right now. The locations that we can do the osteotomy is at the subcapital or right at the growth plate. You can do it at the base of the neck, or you can do it in the inner trochanteric region. As the osteotomy gets closer to the growth plate, we must remember the risk of injury to the femoral head blood supply increases. So as you can see, the blood supply that comes in right here, if you do an osteotomy there, you at higher risk of injuring potentially the blood supply. So today, I still think it's controversial regarding the indications of an osteotomy. When do you do them in the course of the disease? Do you do it immediately or later on? And the anatomic location of the osteotomy. Now, moving on to the unstable slip, there's a lot of controversies regarding reduction. When do you do the reduction? How urgent do you fix the hips? What is the role of any traction? And should you use 1 or 2 screws?
but the increase, in my opinion, in avascular necrosis is not controversial. The blood supply, as one can see in angiograms of the lateral epiphyseal vessels, were all filled in 7 stable slips. In 2 of 5 unstable slips, it was filled, and 1 refilled after manipulation and reduction of the hip. So here on this angiogram, one can see that the epiphysis is very blanched with no signs of vascularity. But then after the hip is reduced, you can see blood supply return to the epiphysis, as these arrows show. At St. Louis Children's Hospital, they have done what is considered to be an urgent reduction, internal fixation with decompressive arthrotomy with an overall AVN rate of 14%, but 7% when done within 24 hours. We will discuss more of this later on about the unstable slip. So the treatment of the unstable epiphysis, in my opinion, this is my personal philosophy, is that nearly all the avascular necrosis is from the slipped epiphysis, not the treatment. What I personally do is keep them at bed rest, comfortable with no traction, and do 2-screw fixation as an emergency. I try to get to them within at least 12, or at least 24 hours, but even within 12 if we can. Decompress the joint as well. We gently reposition them with no aggressive reduction. And then I keep them non-weight bearing until you see adequate healing, which is at least 6 to 8 weeks, and then gradual progression to full weight bearing over another 6 to 8 weeks. So it's a prolonged gradual increase of weight bearing. Now, the surgical dislocation and the modified Dunn procedure is becoming much more discussed. As we all know, it's a lateral approach with an osteotomy of the greater trochanter. You pin the head to the neck, then you dislocate the hip, and then you shorten the neck. As one can see here, and then you reduce the epiphysis to the metaphysis, you fix it retrograde with pins, and then use cannulated screws, reduce the hip, and then close it. So here you can see a radiograph of a very unstable slipped epiphysis here on the left hip, and after the modified Dunn procedure with excellent result. It's technically demanding, however, and unless you are not good at this, you probably should not do it. So avascular necrosis in the slipped epiphysis in the stable slip, in my opinion, is nearly always iatrogenic. The unstable slip is nearly always from the slipped epiphysis itself. And the lateral epiphyseal vessels, as we talked about in here, is the main blood supply. It interos posterior, superiorly, and those can be damaged by your internal fixation if we do not watch it. So those vessels right there, if you place fixation there, can easily injure the blood supply. So thank you. That's all that I have for this. And okay, doctor, thank you so much. So the next talk is about how do you perform in situ pinning. So if you want to continue, again, is your turn. Okay. Let's see, I gotta find my share screen. Here we go. Let me see here. 1 second. It does not want to seem to be coming up. I thought I had it up. Here we go. No problem. Tal vez sea momento para comentar con los asistentes al webinar. De nuevo, también agradecerles a ustedes la formalidad de su presencia y de su pago, que al finalizar el webinar
habrá que meterse de nuevo a la plataforma para finalizar el llenado de la encuesta de las 5 preguntas finales que requiere el Consejo para otorgar puntos para recertificación. Entonces, habrá que hacer eso al finalizar. No será parte del webinar, sino habrá que meterse de nuevo a la plataforma, responder las preguntas y enviarlas. Así que no olviden hacer esa parte para que eso tenga un valor de recertificación. Oh my, let's see here. What's going on? I had it up. I apologize. I will be right here. No problem, Doc. It always happen. Ya nos retiramos, no quise dejar a la muñequita sola, ¿eh? También pues. ¿Qué pasó? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A usted, señora. Me acerco hasta que me pongan la segunda. Recuerden silenciar sus micrófonos, por favor, a todos los asistentes. Para 8 días de que le pusieron a los a ver si pronto dan señales. Amor, tu micrófono. Sí, me acabo de Vámonos, hijo. Que pasen buenas noches, muchachos. ¿Qué quiero, mi corazón? Ande, 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 bonita. Adiós. Adiós, señorita. I'm going to rejoin the meeting. I think that might be the best way here. Okay, doctor, let's do that. I think that's what I will do. Yeah. Mm-hmm. Okay, let's do that. En esta cadena. Sí, pues. En el pinche chat. Okay, I will try this again here.
Hmm. Okay, can we see this now? Yeah, doctor, we can see that now. All right, very good. I apologize for that. Don't worry, don't worry. Oh, no, that's the wrong one. I'm sorry. If you want, we can see that presentation now. Or if you prefer, we can search for the treatment, or how do you perform the in situ pinning. This is very, I apologize. If it's fine for you, we can check this first about the opposite hip for prophylactic fixation. If you're fine, don't worry. Well, let me try and I don't understand why it won't come up, because it was coming up. I am very, very sorry. I cannot get this to come up. Let me, let me let me try and log back in again, okay? That's fine. Okay. Porque parece que está teniendo ahí unos problemillas el doctor. Vamos a dar chance a que se reconecte y continuamos. Una disculpa a todos. Les voy platicando acerca de las charlas que tenemos con el doctor Loder. La siguiente es de cómo realiza él el entornillamiento in situ, la técnica que él ha desarrollado y que es la estándar para el entornillamiento de la cadera. Luego vamos a hablar de el entornillamiento profiláctico de la cadera contralateral y después va a intervenir el doctor Gómez con su plática y por último vamos a hacer una plática al respecto de la necrosis vascular y las causas de esta en epifisiolistesis.
Can you see this now? Yeah, doctor. All right, very good. Yeah. I'm so sorry. Okay. Don't Oh. worry. That's fine. Well, this is how I perform a fixation of a slipped epiphysis, but there are other ways, but this is just my technique. So I will go through how it is done, how we position it, how we plan it, surgery, and then post-operative care. So here is a 14-year-old boy with a right stable slipped epiphysis, as you can see on the radiograph here. What I do is I gently transfer them from the bed onto a fracture table with no reduction. I use the fracture table as a positioning device only, and I let the lower extremity lie in the position of external rotation. I move the C-arm or the fluoroscopy, not the lower extremity. So this is what it looks like on the fracture table, and you can see you can get your C-arm in, your fluoroscopy in on both your AP and your lateral views. And you want to make sure you can get very good AP and true lateral images with fluoroscopy before starting the surgery. And draw your triangulation lines. Well, what are these lines? It's a line overline the femoral neck, both on the anterior and the lateral views, and where it intersects is where you make your skin incision. So I put a guide pin on the skin on both the anterior view and then on the lateral view and get the pictures as to where we want the guide pin to go. And then you mark those lines on the skin. So here is your anterior line, here is your posterior line or your lateral line. And where these two intersect, where your skin incision will be. And then I go ahead and do the draping. And then we make just a very small incision. And we insert the guide pin down onto the femoral neck. And I insert the guide pin and I determine how deep it goes on the lateral radiograph. Because remember, as the epiphysis goes posteriorly, what might look like good position may actually be too deep if you look at it only on the anteroposterior view. And then I place the screw only when the guide pin is appropriately placed. And again, as we previously said, it should be perpendicular to the physis and in the center of the epiphysis in both planes. And then the screw is placed, as one can see here. And then in the more severe slips, I will actually take a finger down onto the anterior aspect of the femoral neck before introducing the guide pin to ensure that the femoral vessels are not damaged by placement of the guide pin and the screw. And after placement of the screw, I confirm the proper position without joint penetration. And you can do this with different ways. One is the approach withdraw technique. The other is to just take fluoroscopic views at 20-degree increments from AP to lateral views, which is my preferred method. And if one has a question, one can always do a post-op CAT scan. So joint penetration can easily happen, and you want to find it during the case, not after. So everything looks good here on this view, in these two views, but when you do a few more views, you can find that that screw is not where you want it. So clearly you want to change that and address that right away. Transient joint penetration does not appear to have any ill effect, but persistent joint penetration can certainly cause joint destruction with chondrolysis and degenerative joint disease. And so you avoid that penetration by a central position
and use a true lateral view, and then confirm it with your approach withdraw or your incremental views. The approach withdraw is used when the screw tip is approaching the subchondral bone. What you do is you have a fully extended lower extremity and you rotate it from maximal internal to external rotation. And then the tip of the pin will first move closer, i.e. it will approach, and then it will move farther away from the joint, that is withdraw. So that's why it's called approach withdraw. And when it changes from the approach to the withdraw, right at that peak, that is where the pin tip is in its true position. And so one always wants to assess your proper depth of the screw on the lateral view, as one can see here. So some things to try to avoid is only use one guide pin track if at all possible. Your guide pin should enter proximal to the lesser trochanter to minimize fracture risk. I use only stainless steel screws. Your screw tip should be at least 5 millimeters from the subchondral bone. And I do frequent monitoring of the guide pin while I'm inserting it, while I'm drilling over it, and while I'm tapping, so as not to advance the guide pin deep into the pelvis. Post-operative care, I keep them on crutches for toe touch weight bearing for 4 to 6 weeks, then normal walking after that. I try to avoid contact sports until complete physeal closure, but many patients will not do that. And you need to follow up both hips until physeal closure every 3 to 4 months with both AP and lateral radiographs of both hips. Thank you very much. That's all I have on how I fix my slipped epiphysis. Thank you so much, Doctor. If you want to continue talking about the contralateral pinning for healthy hips. I will do that here in 1 second. Perfect. Thank you so much. Let me pull it up. Si hubiera alguna duda hasta el momento que quisieran que resolvieran el doctor Fuentes o el doctor Loder, pudiéramos escribirle ahí en el chat y al finalizar pudiéramos recopilar las dudas por si alguna se repitiera o hay alguna duda que varias personas tengan y las podemos hacer saber a los participantes. Pueden irlas escribiendo. Muchas gracias. All right. Can we see this? Yes, doctor. All right. So now we will discuss, should the opposite hip undergo prophylactic fixation? The goal is to prevent two things. One is to prevent a very severe slip, such as one can see here, or an unstable slip. Those are the goals of prophylactic fixation. What's been used in the past is what's called a decision analysis method. It originally started in gaming theory for gambling, but it can also be used to answer this question. So the question we have is, do we pin or not pin the hip today? And things that we have to think about are age, the type of slip, and perhaps some ethnicity issues. There's 2 recent studies, but they reached 2 different conclusions because they used 2 different methods of what they called utility values. One study said that since the rates of AVN and chondrolysis are much less than 18 and 22%, respectively, that prophylactic fixation should be used for all hips. The other study said that the benefits for fixation outweighed the risks only when the probability of a contralateral slip is greater than 27%. And so they advocate
what we call a patient-physician shared decision-making model. So the real dilemma then is how to determine when the risk for a contralateral slip is greater than 27%. So the answer depends upon the following. What is the probability of a unilateral slip going to a bilateral slip? And for prophylactic fixation, simultaneous bilateral slips are unimportant because we will obviously fix both of those at the same time. Is the slip idiopathic or atypical? And do the benefits outweigh the risks? So what does the literature tell us about a unilateral slip becoming bilateral? We will look at age, the type of slip treatment, the slope of the physis, and ethnicity. So of all bilateral slips, about 50% present sequentially, with 82% appearing within the first 18 months of the opposite side. So age would likely be a predictor, as younger children will be more likely to have open physes 18 months after the first slip. So there are some studies that say that the average chronologic age for those unilateral slips becoming bilateral was 12, which was a year younger than those that remained unilateral, or girls less than 10 or boys less than 12. One can look at what's called the modified Oxford bone age, and one also can see that with a low bone age, there is an 85% chance of a second slip, but with a high bone age, only an 11% chance. However, a recent study showed that bilaterality was not dependent upon either chronologic or bone age, and they were not predictors of a sequential slip. The type of slip is very important, and in certain groups, the risk of a second slip is very high, such as patients with endocrine disorders or renal disorders. Another thing is the posterior physeal slope. It has been found that the posterior physeal slope, if it is greater than a certain number, that the risk of a bilateral slip is very high. So many people recommend prophylactic pinning if the posterior physeal slope is greater than 14.5 to 15 degrees. There are certain ethnicities or races where bilateral slips are much more common, such as in the Polynesian patients, and very rare in the Asian patients. The final question, is it worth the risk? There was a study by Castro who reviewed 325 articles on slipped epiphyses. That is a lot of work if one thinks about that. And they found that 27% had bilateral slips, and of the sequential slips, 73% were mild, which tend to have a good prognosis. Thus, for every 100 patients with slips, 9 will have bilateral slips initially, 17 will develop one, but 74 will not have a second slipped epiphysis. So if all unilateral slipped epiphyses at presentation undergo prophylactic fixation, then 81% will have undergone unnecessary surgery, which is a very high number. However, another institution in CHOP has found that they should probably undergo prophylactic fixation because they found that the incidence of a second slip had a higher complication risk and more severe slips and so they felt that they should undergo prophylactic fixation. What are the complications? There is little literature to guide us on this. 5 older studies noted an overall complication rate of 6.9% in 305 normal hips. And the complications were no AVN or chondrolysis, which is good, but about 13% the epiphysis grew off the fixation device. So it actually failed its intent in 13% of those that were pinned. A recent review, however, although it's not that recent anymore, showed that there were 2 cases of avascular necrosis and 2 cases of a fracture
after prophylactic fixation. And those are quite serious complications. And I personally know of several more cases of avascular necrosis with prophylactic fixation. There are other risks such as guide pin breakage and infection that can happen. Here's a case from Mr. Rob in the United Kingdom where the guide pin broke and they could never get it out, and then they had to proceed with another screw. And you can see that that screw is not ideal in position. It's much more anterior than one would like. And here is a case from the literature of a patient that had a prophylactic fixation of the normal right hip. It became infected, and one can see the horrible massive infection, the loss of position, and avascular necrosis. And then the patient unfortunately went on to a total hip arthroplasty for the prophylactically pinned hip, while the slipped epiphysis hip did very well. So when to pin the opposite hip? I think all endocrine or metabolic slips, they should be pinned. Relative indications are in the younger child, or in particularly high risk ethnic groups, or if there is a high posterior physeal slope. Thank you very much. Thank you so much, Doctor. We're leaving the comments for the end. Así que ahora vamos a darle la palabra al doctor Jorge Gómez. Él es ortopedista, traumatólogo por la Cruz Roja y es ortopedista pediatra egresado del Hospital Shriners de México y realizó también su fellowship de ortopedia pediátrica en Filadelfia y por ahora se desempeña como ortopedista en tanto el Hospital Shriners, la Cruz Roja, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos acompaña para dar la siguiente plática. Muchas gracias, doctor Jorge Gómez. Adelante. Muy bien, buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer al comité organizador y a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica y sobre todo pues compartir esta noche con el doctor Loder y el doctor Fuentes y con todos ustedes la experiencia sobre lo que son las complicaciones del deslizamiento del epífisis femoral proximal. Debemos considerar que la epifisiolistesis, como comúnmente le llamamos, es un padecimiento que pues asocia a cierto grado de complicaciones, algunas relacionadas a la técnica en relación al tratamiento quirúrgico. Entonces, como vamos a ir revisando en esta plática, nuestro objetivo será describir las complicaciones, las que están relacionadas al deslizamiento del epífisis femoral proximal. Las que están reportadas en la literatura pues son las siguientes. Una es la necrosis avascular, osteonecrosis de la cabeza femoral, la condrolisis, el pinzamiento femoroacetabular, la falla en la fijación del deslizamiento y desarrollo de la enfermedad. Ahí podemos observar en la imagen, en esta que representa pues una falla en la fijación. El tornillo no está cruzando lo que corresponde al área de la metáfisis, se quedó por debajo de lo que es el borde de la epífisis del fémur proximal. Un error técnico es una falla en la fijación en el tratamiento de este padecimiento. Iniciaremos con lo que corresponde a la osteonecrosis. Aquí no será tan extensa la descripción ya que se incluyó una plática con el doctor Loder. Entonces, esta complicación es la más temida de todos los tratamientos que se pueden ofertar para el deslizamiento del epífisis femoral proximal. Dentro de la patogenia se ha asociado a que se relaciona un tamponade intracapsular y un daño a los vasos retinaculares. El tamponade está descrito que ocurre cuando el deslizamiento es agudo, ya sea moderado o severo, lo que aumenta la presión intracapsular. Entonces, una manera de disminuir este riesgo pues es hacer una fijación in situ mediante la técnica de usar una mesa radiolúcida, que es la otra técnica alternativa a la que se ha descrito anteriormente, y o en caso de que se haga una reducción sobre una mesa de fracturas, pues se recomienda hacer un drenaje del hematoma a través de un catéter.
Ahora, en cuanto a los factores asociados al aumento de la osteonecrosis, pues ya hemos ido describiendo que son deslizamientos inestables, la severidad del deslizamiento, que son de los moderados a los severos, la maniobra de reducción, la cual pues esta puede ocurrir siempre y cuando se lleve a cabo la posición del paciente en una mesa de fracturas, o también cuando se lleva a cabo una técnica de Dunn modificada. Esto también depende de la habilidad de los recursos con los que tenga el cirujano para realizar este procedimiento. En cuanto al método de Parch, que está reportado que tiene un rango de osteonecrosis de un 10% aproximadamente en 5 años después de llevar a cabo el tratamiento, pues lo que corresponde a este método es que se hace la fijación con una técnica mini open, por medio de la cual se hace el drenaje del hematoma, y eso ayuda a disminuir un poco el riesgo de la osteonecrosis. En cuanto a las recomendaciones a la técnica de Dunn, estas se debe realizar por medio de cirujanos que tengan experiencia en el procedimiento. Se recomienda que se haga cuando la lesión tiene una evolución menor de 24 horas y en deslizamientos agudos y severos. Tomando en cuenta la clasificación radiográfica, sacando el índice de Sadler, pues son aquellos deslizamientos mayores de 50 grados. Se ha reportado en diferentes estudios un rango de necrosis con esta técnica de un 8 hasta un 30%. Como ya he mencionado, pues también dependerá de la habilidad y la experiencia del cirujano. En cuanto a la siguiente complicación, destacamos lo que es la condrolisis. Esta clínicamente debe sospecharse en los pacientes que se quejan de dolor y rigidez en la cadera o disminución de los arcos de movilidad. Cuando hay una disminución del 50% del espacio articular de la cadera afectada, o cuando se hace una medición y el espacio articular mide menos de 3 milímetros cuando la enfermedad es bilateral. Aquí en la imagen podemos ver en la parte superior cómo ha ido disminuyendo el espacio articular del borde de la cabeza y lo que es el acetábulo. En cuanto a la etiología, pues se ha reportado que es multifactorial. Tiene una incidencia del 7%, sin embargo existen rangos hasta en otros estudios que se ha descrito hasta un 55%. En cuanto a los factores asociados, el que más se ha reconocido pues es cuando se penetra con el clavillo al espacio articular, y que los que se han reportado pues se han asociado a un 88% del desarrollo de condrolisis. Otro factor es la presencia de obesidad del paciente, como ya se ha descrito al inicio del webinar, pues la obesidad es parte del prototipo de todos los pacientes que han desarrollado epifisiolistesis. También se ha asociado en un retardo en el diagnóstico mayor a 60 días, y en estudios de pacientes que se le ha hecho análisis de líquido sinovial, pues se ha reportado que existe una reacción inmune. Sin embargo, esto no está demostrado completamente. En cuanto a evolución, pues el pronóstico es mejor que una necrosis avascular, ya que se caracteriza porque hay una disminución del dolor, y se ha reportado que en el seguimiento radiográfico, pues la restauración del espacio articular ocurre en los siguientes 10 meses. En cuanto al tratamiento, se recomienda pues que haya una disminución de los arcos de movilidad de la cadera, que no se haga mucho apoyo en la extremidad lesionada, y los peores resultados se ven en un paciente con deslizamiento muy severo. Entonces el tratamiento va encaminado a la disminución del dolor, a mantener los arcos de movilidad de la cadera y disminuir la carga en la extremidad afectada. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues se han descrito varios, entre de los que destacan la artrodiastasis, las perforaciones al cartílago articular a través del trocánter mayor o del cuello femoral. Sin embargo, pues existen pocos estudios con seguimiento a largo plazo. Los que han sido reportados pues son a mediano y corto plazo, de 3 a 5 años, básicamente por el grupo del deslizamiento del grupo del estudio del deslizamiento del epífisis femoral proximal, que forman parte de los cirujanos del hospital de Scottish Rite. Son los que han llevado a cabo estos tipos de tratamientos. Bien, uno de los que más sabemos que existen pues es el pinzamiento femoroacetabular. En cuanto a la incidencia de la enfermedad articular degenerativa, pues no está clara. Sin embargo, se ha asociado más a un pinzamiento inducido por la epifisiolistesis.
Dentro de la patogenia de esta complicación, pues es una producción de un CAM en la cadera, lo cual va a generar una alteración entre la cabeza femoral, el cuello y el acetábulo, generando lo que es el pinzamiento fémoro-acetabular. Además de que si existe una retroversión acetabular, pues existe la posibilidad de que el paciente desarrolle un pinzamiento combinado, es decir, un pinzamiento tipo CAM y un pinzamiento tipo pincer. La evaluación radiográfica de estos pacientes, pues podemos observar que hay una pérdida en la relación de la cabeza con el cuello femoral, es decir, se aumenta lo que corresponde a la circunferencia de la cabeza femoral. Aquí en esta imagen podemos observar cómo hay disminución de lo que es esta relación. En el lado opuesto, que aparentemente está sano, pues se distingue la relación de la cabeza con el cuello femoral. En la proyección anteroposterior se debe establecer una medición que se conoce como el ángulo alfa, el cual consiste en trazar un punto sobre lo que corresponde al eje del cuello, el cual va dirigido al centro de la cabeza. La otra línea corresponde a la zona donde la cabeza empieza a perder su contorno y empieza a sobrepasar esta referencia que aquí se marca. Entonces el ángulo, cuando es mayor de 55 grados, pues se considera que está alterado y ese es un hallazgo radiográfico. Sin embargo, con los recursos que actualmente con los que se cuenta, como es la resonancia magnética, pues este también se puede determinar de una manera más precisa y pues en las tres proyecciones, tanto sagital, coronal o axial. Sin embargo, pues el parámetro en cuanto al ángulo alfa pues sigue siendo el mismo. Entonces, existe una relación directa entre el grado de deslizamiento y el desarrollo de la enfermedad articular degenerativa en el paciente adulto joven. En cuanto a los hallazgos radiográficos del pinzamiento, estos son presentes en un 79% de los casos y la pérdida de la relación de la cabeza y el cuello femoral. También hay una rotación anormal de la cabeza femoral. Esto debemos considerar el deslizamiento o la pérdida de la congruencia entre el cuello y la epífisis femoral proximal, que como se ha descrito, pues hay un desplazamiento hacia posterior inferior de la epífisis femoral proximal y en cuanto a la metáfisis, esta se desplaza hacia anterior y hacia proximal. Entonces, esto es lo que va a generar que haya una alteración en la orientación del cartílago, por lo tanto, es lo que se va a ir desarrollando el pinzamiento femoroacetabular o la presencia del CAM, como podemos observar en esta imagen. Entonces, la historia natural de este pinzamiento, pues se ha reportado que es en un rango de un 24% en seguimiento a 11 años y hasta en un 92% en seguimiento a 28 años. En cuanto a la evaluación funcional de estos pacientes, pues la que más se ha utilizado es la escala de Iowa en los estudios reportados y dice que estos pacientes pues tienen una disminución en el puntaje. Y en cuanto al deslizamiento más severo, los resultados de las evaluaciones pues siguen disminuyendo aún más. A este padecimiento del pinzamiento también se ha sido descrito como deformidad en cacha de pistola o pistol grip deformity. Y su tratamiento pues va encaminado a preservar la articulación, es decir, evitar que se llegue a un reemplazo articular total de la cadera en etapas tempranas, por lo que se ha realizado por la luxación quirúrgica y se considera el tratamiento de elección. Sin embargo, pues por vía artroscópica se ha ido teniendo resultados exitosos, como ya he mencionado, pues también puede, además del CAM, puede haber lesión del labrum, por lo que entonces la vía artroscópica resulta ser de mucha utilidad para resolver las dos lesiones. En cuanto a la siguiente complicación, que es la falla en la fijación y el deslizamiento progresivo, entonces esta falla pues es considerada una complicación, está asociada pues a errores técnicos también y puede conducir a síntomas provocados ya sea por el implante o porque aún se sigue progresando el deslizamiento. Como ya sabemos, pues existen dos métodos de fijación. Unos pueden ser los clavillos, los cuales pueden tener la desventaja de que hay migración o que pueden romperse. Dentro de los beneficios que tiene, pues es que su retiro puede ser muy fácil y no requiere a veces llevarse a cabo en quirófano. En cuanto al uso de los tornillos canulados, que es el
tratamiento que más se ha utilizado, pues se ha reportado que la fijación puede ser más estable si se lleva a cabo mediante la colocación de 2 tornillos. Sin embargo, las desventajas que puede tener, pues es que se puede ir el tornillo intraarticular, o como ya hemos mencionado, pues que la fijación no está de manera adecuada y cercana a la epífisis femoral. Por lo tanto, pues puede seguir llevándose a cabo el deslizamiento de la epífisis y pues se traduce en persistencia de la sintomatología. Aquí les voy a mostrar un caso clínico. Es un paciente masculino de 12 años con 3 meses. Él acude al hospital con una coxalgia bilateral crónica. Él había sido tratado en otra institución en julio del 2019. Se le había hecho la fijación con tornillos, como podemos ver en la imagen. Fue bilateral. A los 2 meses se le realiza el retiro de los tornillos del lado derecho. Estas son las radiografías que nosotros obtuvimos al momento de ser valorado en nuestro hospital. Pues podemos observar que todavía sigue abierta la fisis, como le conocemos comúnmente, en los 2 lados. En el lado derecho podemos darnos cuenta que en las 2 proyecciones pues se ve el trayecto que todavía habían dejado los clavos. Y en el lado izquierdo pues el resultado no había sido tan satisfactorio debido a que pues la longitud que penetró en la fisis del clavo pues es muy corta. Entonces nosotros lo que le hicimos fue pues, realizar el retiro de los clavos en la cadera izquierda y la fijación in situ bilateral. Aquí podemos observar los estudios posoperatorios. Y esta es la evolución 4 meses después. Podemos darnos cuenta que pues, ya se está provocando lo que es la epifisiodesis, que es parte del objetivo de la fijación in situ. Podemos darnos cuenta que en las proyecciones en Lowenstein pues hay un poco más de abducción de la cadera, se observa una mayor densidad de los huesos, tanto en el segmento proximal del fémur como en el ilíaco. Otra de las complicaciones es el arresto en el crecimiento. Como ya he mencionado, pues el hacer la fijación in situ pues es provocar una epifisiodesis. Esto previene mayor deslizamiento de la epífisis sobre la metáfisis y tiene como meta pues es el tratamiento quirúrgico. Cuando se lleva a cabo este tratamiento de la fijación, pues se ha calculado que hay una pérdida de 3 milímetros por año del crecimiento de la extremidad. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias? Pues que puede haber una discrepancia en la longitud de las extremidades, sobre todo cuando el paciente se lleva a cabo la fijación debido a que esta es en menores de 10 años. También puede haber acortamiento del cuello femoral y un sobrecrecimiento del trocánter mayor. Puede desarrollarse la coxa vara y como consecuencia, pues todos van a tener alteraciones en la marcha. El cierre fisario posterior a la fijación in situ, pues se ha reportado que ocurren 5 a 6 meses después de la fijación. Es importante tomar en cuenta el tipo de implante que podemos utilizar, sobre todo en los pacientes menores de 10 años, ya que aquí es donde se ha descrito la mayor desarrollo de discrepancia en la longitud de las extremidades. Ahora, puede ocurrir un desarrollo bilateral, o es lo que se conoce como el deslizamiento contralateral. Entonces, esto ocurre cuando no es diagnosticado al inicio y sin embargo, pues esto es en ocasiones muy difícil y poco claro para poder determinarse. La incidencia del deslizamiento bilateral pues se ha reportado desde el 20 a un 40% y en estudios ha sido descrito en un porcentaje hasta de un 80%. De ahí que se trata siempre de llevar a cabo la fijación in situ, que se le conoce como profiláctica. Los pacientes que más pueden tener predisposición, pues hay que considerar la edad, como ya mencioné, menores de 10 años, sexo, pues sí es más común en las mujeres y sobre todo investigar el estado endocrino de los pacientes es muy importante, ya que como se ha mencionado, pues puede ser asociado a un hipotiroidismo, por lo tanto este tipo de pacientes se recomienda llevar a cabo la fijación profiláctica. Ahora, un 36% con deslizamiento unilateral puede desarrollar el deslizamiento contralateral en un
rango de tiempo de 6 meses. Una manera radiográfica de poder determinar el riesgo de un deslizamiento, pues es mediante el ángulo de inclinación, pues el ángulo. Este se obtiene en la proyección de Lowenstein y como podemos observar en la imagen, pues consiste en trazar una línea perpendicular que corresponde al eje del cuello a la línea que va sobre los bordes de la epífisis. Y si este ángulo que se obtiene es de 12 a 15 grados, pues se considera como factor de riesgo para el deslizamiento contralateral, por lo tanto hay que llevar a cabo la fijación in situ. Existen otros factores clínicos. Se ha descrito el índice de masa corporal mayor aún en la percentil del 95, la edad al momento del diagnóstico inicial. En las niñas, pues si estos son menores de 10 años, y en los hombres cuando es menor de 12 años. Ya describimos las alteraciones endócrinas y un parámetro pues es la presencia del cartílago trirradiado abierto. Entonces aquí otro caso clínico es paciente masculino de 12 años, también acude por coxal izquierda de 8 semanas de evolución y con marcha claudicante izquierda. Se le realiza también estudio de determinación de hormonas tiroideas, el cual se reporta como un probable hipotiroidismo. Y estas son las radiografías iniciales en diciembre del 2009. Podemos observar que pues es muy evidente el deslizamiento en el lado izquierdo, sin embargo pues ya empieza a haber inclinación de lo que corresponde a la epífisis del lado derecho. Se le realiza su fijación bilateral. Estos son los controles en el posoperatorio inmediato. Y en el seguimiento a 10 meses, pues aquí podemos observar la imagen de que ya está ocurriendo el cierre de la epífisis femoral proximal. Como conclusiones, pues el deslizamiento tiene un alto rango de complicaciones. Estas complicaciones pues pueden ser evitadas, por lo tanto al evitar las complicaciones relacionadas al tratamiento, pues debemos considerar lo siguiente: llevar a cabo una fijación estable, realizarla de una manera cuidadosa con mínima deformidad residual y sin un daño adicional a la vascularidad de la cabeza femoral. Esto es muy importante porque de ahí se desprenden la presencia de las complicaciones que hemos revisado. Por su atención, muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias al doctor Jorge Gómez por su participación y sus comentarios y experiencias al respecto de las complicaciones de los pacientes manejados con esta patología. Vamos a dar paso a la última plática antes de pasar a las dudas y comentarios de la audiencia. Please, Dr. Loader, would you give us your last talk, please? All right. Can everybody see this? Yeah. Very good. So what is the cause of avascular necrosis in the unstable slip, and how can we make it lower? I like to think of 3 different ways that it can occur. One is just think of a garden hose being kinked. The other is just pressure being put on it. And the third is where the hose or the pipe is actually torn. And we showed these earlier, but these angiographic studies from Japan of 5 unstable slips, and there was vessels were not filled in 3, but the blood flow returned after reduction in 1. And so again, here we can see the superior retinacular artery, and here's a kink right here, and there is a large blood supply here, but much less blood supply here. And there's this acute angle at the site of the slip. And after one reduces a slip, when one that there is no blood supply whatsoever, then the blood supply does begin to come back.
Herrera Sota looked at 13 unstable slips, and he found that the pressure inside the joint was 48 millimeters of mercury on the unstable side compared to 23 on the opposite side. After manipulation, it increased, but then after they did a capsulotomy, it markedly dropped to 17 millimeters of mercury, indicating that there was a tamponade that had been relieved by the decompression. Another thing is that there is just an actual tear or disruption of the retinacular vessels. There has been one case of this described in an unstable slip when they actually surgically opened the hip. And that does make some anatomic sense when we review the blood supply of the proximal femoral epiphysis. So how do we reduce this rate? Well, we first need to know what the actual rate is. The initial study that we described of the unstable slip, the rate was 47%, but that was required of a 2-year follow-up. If one looks at 12-month follow-up, and nearly all the avascular necrosis occurs within the first 12 months, the AVN rate is about 33%. Other studies again show that the AVN rate varies markedly from 6 or 7% all the way up to 50%. And so the total of all the studies, as you can see there. Can we reduce this AVN rate of 21%? Well, if disruption or tear is the cause, then one would need to repair that, but that's a very difficult procedure. If kinking is the cause, then we should reduce it urgently. And if tamponade is the cause, then we should do an urgent decompression to reduce the risk of avascular necrosis. Many procedures are a combination of both reduction and decompression, which makes it difficult to sort out the effect of each. Again, I talked about the St. Louis Children's Hospital, and they have 7% AVN rate if done within 24 hours, if one does an urgent reduction, internal fixation, and decompressive arthrotomy. Again, it has been talked about the Parsha experience, and again, their AVN rate was 5% or 3 of 64. Now, what about the modified Dunn procedure via surgical dislocation? There was a very huge early enthusiasm about this with a very relatively low AVN rate. However, some of the newer studies have shown a much more sobering rate, with some as high as 67%. So there are two different approaches. One is the reduction with decompression and fixation, with AVN rates of somewhere around 8 to 14%, and the modified Dunn by a surgical dislocation, which, if you take all the series, is about 23%. However, one must remember the impact of the learning curve is that the cases done early in a surgeon's experience have a much higher rate of avascular necrosis than those done later on for the Dunn osteotomy. So in conclusion, the present avascular necrosis rate varies from 10 to 30%. We will need larger and more combined series to better determine the best approach. And in my personal opinion, avascular necrosis will never be completely avoided in the unstable slip epiphysis. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Randall Lauder, for all your talks and your experience shared with us. So let me check if we have comments or questions in the chat. In fact, I have two questions for you about, number one, do you routinely retire the screw for the fixation? And the second question is about the management, or how do you perform the management of the valgus of the knee that happens when sometimes we have a varus in the hip. This happens very, very commonly in the slipped hip,
and how do you perform the management of these conditions? Thank you so much. Okay, the first question is, do we remove the screw from the hip? Is that correct? That's correct. My personal opinion is we don't take them out, because to get them out is a much bigger surgery than to put them in, because you need a much larger incision. They get buried in bone, and sometimes you can't even retrieve them. So I tend to leave them in. I have talked to some of our total joint surgeons, and they don't seem to be too alarmed about a screw in the hip if they need to have a hip replacement in later years in life. The valgus knee is interesting. I've not personally seen too many of those. But I guess what I would do, if it's a really bad varus hip that's driving the valgus knee, you would then probably need to do an osteotomy in the proximal femur to reorient that. And then if there is still some growth remaining, one could do a guided growth sort of procedure on the knee. But my experience has not been, I have not had very many patients complain of that. Okay, thank you so much. So let me check about the comments. Here we have a question about Dr. Aramis Lopez Duran is asking you about how many remodeling of the femoral head happens after the in situ fixation, in your opinion? Yeah, that is very controversial. And there are some studies that say it does, or some that say it doesn't. I think if you have a young child, you may get some remodeling. But if the patient is older, getting much closer to closure of the growth plate, naturally, you won't have much remodeling. And that, I think those are the patients that get into trouble very early with impingement problems. No te escuchas, Jacobo. Thank you so much. Another question, how do you perform the decompression? It's an open procedure, it's a mini open procedure. How do you do that? Yeah, it's mini open. When I do the unstable slips, you don't do them through a small incision. I do them through an incision that's probably 4 to 5 centimeters long. Because first you have to get 2 screws in. At least I like 2 screws. And then I will take a large hemostat and run it right up the femoral neck and then open it up and decompress the joint and confirm that it's where you want it on your fluoroscopic views. Others will actually just take a knife blade up there and open the joint. Again, just remember, if you have some deformity still, you may be very close to the femoral vessels. So if you use a knife blade, just be careful. Okay, and we're talking about the unstable hips, because Dr. Rocha is asking about the stable hips. Do you perform decompression in stable hips? Oh, I'm sorry. No, on stable hips, I don't do any decompression. Okay. I'm sorry. Okay, I'm just checking for another question. And do you perform the Bernese procedure for the treatment of the slipped hip? You mean the modified Dunn? The question, I don't know what's the Bernese. I'm thinking about the Gans procedure. Maybe Dr. Aramis is asking if is the same, the Gans osteotomy or the Bernese osteotomy.
I'm thinking he's talking about that. Do you perform the Gans osteotomy for some kind of treatment of the slipped hip? Yeah, no, in our institution, we have been much more conservative. We sort of follow the St. Louis approach or the Klaus Parsch approach, where we do a gentle reduction and then decompression and fixation. And then if there's deformity later on, then we will decide, like if there's cam impingement later on, we will decide could it be treated with an arthroscope, or is it more severe and then it would need an open a Gans surgical dislocation and osteochondroplasty. So that's our approach, yeah. So, well, thank you so much. There are no more questions in the chat. So I have to say thank you again, Dr. Randall Lauder. Gracias a los doctores Jorge Gómez y Silvestre Fuentes. No lo mencioné, pero lo menciono ahora. El doctor Jorge Gómez es el segundo vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Y bueno, también nos engalanamos con su charla y su experiencia. Así que le reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Randall Lauder. Es una eminencia en el tema. Es una fortuna haberlo tenido con nosotros en este webinar. Y le repito, no olviden, finalizando, puede ser hoy, mañana o en los siguientes días, las preguntas que quedan pendientes para los puntos del consejo. Dr. Randall Lauder, thank you so much. Again, have a nice evening and night, and see you soon. Thank you. Buenas noches. Bye. Mm.